uno de los organismos que se encarga de relevar distintos tipos de informaciones para la toma de decisiones, tanto para el ámbito público como el privado, es el INDEC. Sus siglas significan Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En este sentido, entonces, pondremos foco, en el día de hoy, en analizar y estudiar cómo este organismo calcula la inflación mes a mes. Para esto veamos algunos datos históricos de esta institución. El 25 de enero de 1968, mediante la Ley 17.622, se crea en la Argentina el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC, dependiente en ese momento del Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE. Y por estos días, y esto va a ser importante para entender lo que vamos a estudiar más adelante, por estos días su estructura abarca todo el territorio nacional por medio de las siguientes divisiones. Por ejemplo, en la región noroeste abarca las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Para la región noroeste, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. La región de Cuyo está integrada por Mendoza, San Juan y San Luis. La región pampeana por gran parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. Para la región patagónica, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y para la región antártica, la Antártida e Islas del Sur. Finalmente, tenemos la región de Gran Buenos Aires, que conjuntamente con Cava y el Gran Buenos Aires concentra esta otra región por contener la mayor densidad poblacional. Entonces, recordemos toda esta división a lo largo y lo ancho del país para lo que vamos a estudiar, que es ni más ni menos la inflación. Uno de los principales indicadores que el INDEC elabora es el IPC, Índice de Precios al Consumidor. Por medio de este insumo se puede calcular, por ejemplo, cuánto ha variado el precio de una canasta de bienes y servicios de un mes en relación al anterior. Para esto el INDEC sigue el siguiente proceso. 1. Crear una canasta de bienes representativa de lo que consume la sociedad argentina. 2. Conocer los precios de cada uno de los elementos que compone la canasta del IPC. 3. Hallar el costo de la canasta del IPC. 4. Elegir un año base. 5. Calcular el IPC. Y finalmente, una vez que seguimos estos 5 primeros pasos, recién ahí podemos calcular la inflación mensual u otro tipo de inflaciones. En este sentido, iremos estudiando cada uno de los procesos desde la teoría y práctica de manera conjunta. Entonces, comencemos por la primera etapa, que es crear una canasta de bienes representativa de lo que consume la sociedad argentina. En este sentido, durante el año 2016, casi desde el principio, se llevó a cabo una encuesta en 45.326 hogares, es decir, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y de ella se determinó la siguiente canasta de consumo. Son estas 12 ítems que integran la canasta de productos y servicios que en promedio cada argentino consume mes a mes. Alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, transporte, comunicación, recreación y cultura, educación,
restaurantes y hoteles y finalmente bienes y servicios varios. Es decir, si nosotros podemos discriminar cómo se componen nuestros consumos mes a mes, podríamos resumirlos en estos 12 ítems. Y además de este relevamiento, de esta encuesta, se determinó con qué frecuencia y con qué cantidad los argentinos consumen esta canasta de productos y servicios. En segundo lugar, hay que conocer, como habíamos dicho, los precios de cada uno de los elementos que compone esta canasta del IPC. Y aquí voy a hacer un alto. Imagínense que es imposible tratar en un video de estas características la descripción de todo lo que una familia, una persona consume mes a mes. Por esto, valiéndonos de todas las regiones en donde está presente el INDEC, ellos han relevado aproximadamente mes a mes del orden de los 250.000 productos y servicios para conformar esta canasta y así determinar y conocer los precios. Ahora nosotros lo que vamos a hacer para entender el funcionamiento o el cálculo de la inflación es crear un modelo lo más acotado posible que logre emular y sintetizar esta canasta de bienes y servicios en un país imaginario. Por eso partamos de la idea que una familia, una persona consume a lo largo de todo un mes 2 kilos de carne, 30 pasajes de autobús, 20 paquetes de cigarrillos y 5 litros de leche. Si con esto emulamos o intentamos sintetizar este modelo para su mejor comprensión. Tenemos entonces los 4 productos y los precios de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. Y vemos cómo han variado estos mes a mes. Entonces con esto cumplimos en esta segunda etapa, este segundo paso, que es conocer los precios de esta canasta. En este caso, de nuestro modelo acotado. En tercer lugar, tenemos que hallar el costo de la canasta del IPC. Y lo vamos a hacer en función de nuestro propio modelo. ¿Y cómo determinamos el costo? Bueno, mes a mes tenemos que hacer la sumatoria del precio por la cantidad. Recordemos que en marzo el precio de la carne estaba en 18 pesos el kilo. Como consumimos 2 kilos al mes, es 18 por 2. Tenemos el precio del autobús, 1 peso, por 30 veces que lo consumimos en el mes, es 1 por 30. El precio del atado de cigarrillo era de 1,60, consumimos 20 al mes, 1,60 por 20. Y finalmente, el precio de la leche, que era 2 pesos y consumimos 5 litros al mes. Entonces, haciendo lo mismo para los meses de abril, aquí vemos que se incrementó en 10 centavos el precio de la carne, se mantuvo el del autobús, aumentó en 5 centavos el precio del atado del cigarrillo y se mantuvo el precio de la leche. Ya en mayo volvió a aumentar el precio de la carne en 10 centavos, se fue a 18,20, se mantuvo el precio del autobús, se mantuvo también el precio del atado del cigarrillo y se mantuvo el precio de la leche. Ya en junio se mantuvo el precio de la carne, se mantuvo el precio del autobús, se mantuvo el precio del atado de cigarrillo y aumentó en 5 centavos el precio de la leche. Y finalmente para julio aumentó el precio de la carne y se fue a 18,25, aumentó el precio del autobús, se fue a 1 peso con 10, aumentó el precio del atado de cigarrillo, se fue a 1 peso con 70 y se mantuvo el precio de la leche en 2,05, respetando siempre las mismas cantidades. En función de esto, hacemos el producto de precio-cantidad y en primer lugar nos dio 36 pesos, más 30 pesos, más 32 pesos, más 10 pesos.
lo que totaliza el precio de nuestra canasta de bienes y servicios en el mes de marzo por un total de 108 pesos. Hacemos lo mismo en el mes de abril y nuestra canasta totaliza en 109,20. Ya experimentamos una breve variación en el precio de la canasta. Hacemos lo mismo en mayo, sumamos 36,40, 30, 33 más 10 y la canasta de mayo nos totaliza en 109 pesos con 40 centavos. Ya en junio volvió a crecer levemente, nuestra canasta subió a 109,65 y cerramos el mes de julio con un incremento en nuestra canasta de 113 pesos con 75 centavos. Cumplido el tercer paso, el proceso nos exige elegir un año o mes base, ¿sí? Y para esto vamos a elegir como año o mes base de referencia de todos nuestros consumos al mes de marzo. Siempre de nuestro ejemplo, acotado de modelo de consumo. Ya para el paso 5 hay que calcular el IPC. Y el IPC de cada uno de estos meses lo vamos a calcular a través de la siguiente fórmula. El IPC va a ser el precio de la canasta del año o mes actual que estamos estudiando en función del precio de la canasta del año o mes base. Y a esto lo vamos a multiplicar por 100. Y así vamos a hacer con cada uno de los meses que estamos estudiando. Entonces, comenzando por el IPC de marzo, donde teníamos que el precio de la canasta del mes de marzo había resultado en 108 pesos, y lo dividimos por el precio de la canasta del año o mes base, que es justamente marzo, es decir, 108 pesos, 108 dividido 108 nos da 1 por 100 y esto nos determina que el IPC de marzo tiene un valor de 100. Para el mes de abril, el IPC de abril, el precio de la canasta era de 109,20 dividido 108, que siempre va a quedar como igual valor para cada uno de los meses en estudio, por 100. Y este cociente nos da como resultado 101,1. El IPC de mayo es la relación entre el costo de la canasta de mayo, 109,40 dividido 108 pesos por 100, y esto nos determina el valor de 101,3. El IPC de junio, 109,65 dividido 108 por 100, nos da un valor de 101,5. Y finalmente el IPC de julio, recordemos que el precio de la canasta de julio fue de 113,75 dividido 108 por 100, nos da un valor final de 105,3. Y de esta manera hemos calculado el IPC de cada uno de los meses en estudio. Ahora sí, pasemos a la sexta etapa de nuestro proceso, que es calcular la inflación mensual u otro tipo de inflaciones. Y lo vamos a hacer a través de la siguiente fórmula. Entonces, la inflación del mes que estamos estudiando es el IPC del mes 2, donde estamos parados, menos el IPC del mes anterior, todo en función del IPC del mes anterior. Y como vamos a reflejar la información en términos porcentuales, lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, el mes de marzo
recuerden que era el mes base, el mes de referencia, con lo cual empezamos a calcular la inflación del mes de abril. Y para calcular la inflación del mes de abril es el IPC de abril menos el IPC de marzo, todo sobre el IPC de marzo por 100. Al reemplazar los valores, colocamos 101,1 menos 100 dividido 100 y todo esto por 100. Y esto totaliza, nos arroja como información que en el mes de abril para nuestra canasta acotada, para nuestro modelo de análisis, fue del 1,1%. Para el mes que sigue, el mes de mayo, la inflación de mayo, tenemos que calcularlo bajo la siguiente fórmula. IPC de mayo menos el IPC de abril, todo en función del IPC de abril por 100. Al reemplazar los valores, 101,3 menos 101,1, todo dividido 101,1 por 100, nos determina que la inflación del mes de mayo fue del 0,2%. Para la inflación del mes de junio, la fórmula que vamos a utilizar es el IPC de junio menos el IPC de mayo, todo en función del IPC de mayo por 100. Reemplazamos los valores, 101,5 menos 101,3, todo dividido 101,3 por 100, y nos determina que la inflación de junio también fue del 0,2%. Finalmente, recuerden que en el mes de julio se habían incrementado un par de precios de nuestra canasta. La inflación de julio es el IPC de julio menos el IPC de junio sobre el IPC de junio por 100. Nos había dado 105,3 menos 101,5 dividido 101,5 por 100. Y aquí ya el número es mucho mayor, dando una inflación en el mes de julio del 3,7%. Y de esta manera hemos calculado la inflación de cada uno de los meses en estudio. Ahora, la pregunta que podemos hacernos ¿es todo lo que podemos estudiar, analizar sobre este fenómeno económico que es la inflación? ¿O hay algo más? Bueno, los invito, como habíamos dicho y adelantado en un principio, a partir del insumo del IPC podemos calcular otro tipo de inflaciones. Vamos a su análisis. Y aquí sí, antes de seguir con otro tipo de cálculos de inflación, ya sí les presento la información real de lo que ha venido calculando mes a mes el INDEC. Nótese que el IPC de este cuadro comienza en el mes de diciembre del 2016. Recuerden que yo les había adelantado que durante el año 2016 hizo este tipo de relevamiento, donde se conformaron a través de una encuesta de más de 45.000 hogares, esta estructura de los 12 ítems de las cuales componen nuestra canasta de productos y servicios. Y a partir de ahí, del mes y año base, cuyo valor es 100, todos los meses el INDEC nos aporta, nos informa el valor del IPC mes a mes. Y a partir de este insumo sí pudimos calcular la inflación mensual más todo lo que viene por delante. ¿Sí? Esto es la última información que les puedo arrojar en función de este video que estoy armando, que es el IPC de mayo del año 2024. Bien, presentado entonces esta información real, y como adelantáramos en un principio, conociendo el valor del IPC de cada mes, podemos calcular otro tipo de inflaciones, como la siguiente. La inflación mensual, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, la inflación anual,
la inflación anualizada, la inflación acumulada, en este caso lo vamos a ver en dos métodos diferentes, y finalmente la inflación promedio que existió en un determinado año. Bien, comencemos entonces ya tomando valores reales por calcular la inflación mensual. Entonces, si quisiéramos calcular cuál fue la inflación mensual del mes de mayo del año 2020, necesitaríamos conocer lo siguiente. El IPC de mayo de 2020, que fue de 314,9, el IPC de abril del año 2020, que fue de 310,1, para luego aplicar la siguiente fórmula. La inflación de mayo del año 2020 es igual al IPC de mayo del 2020 menos el IPC de abril del 2020, todo dividido el IPC de abril del 2020 y finalmente multiplicado por 100. Al reemplazar esta información, resulta que la inflación de mayo del 2020 fue del 1,5%. Y esto los invito a que lo cotejen en la información que oportunamente habrán arrojado los medios de comunicación sobre este tema. Recordemos que esta información sale del IPC de mayo del 2020, que fue 314,9, y del IPC de abril, que fue de 310,1. Vayamos a calcular la inflación anual. Entonces, si quisiéramos calcular cuál fue la inflación anual del año 2019, necesitaríamos conocer lo siguiente. El IPC de diciembre de 2019, que fue de 283,4, el IPC de diciembre del 2018, que fue de 184,3, y de esta manera estaríamos totalizando de año a año, tomando el mes de diciembre en relación al mes de diciembre del año anterior, todo lo que sucedió a lo largo de un año. Por eso hablamos de inflación anual. Para luego aplicar la siguiente fórmula. La inflación anual del 2019 es la resultante de restar el IPC de diciembre de 2019 menos el IPC de diciembre de 2018, todo en función del IPC de diciembre de 2018, y todo esto multiplicado por 100. Al reemplazar la información, resulta que la inflación anual en el año 2019 fue del 53,8%. ¿Y de dónde obtuvimos esta información? Bueno, de nuestra tabla, en donde el IPC de diciembre 2019 fue de 283,4 y el IPC de diciembre del 2018 fue de 184,3. Bien, entonces para la inflación anualizada, si quisiéramos calcular cuál fue la inflación anualizada del mes de mayo del 2020, necesitaríamos conocer lo siguiente. El IPC de mayo de 2020, que fue de 314,9, el IPC de mayo del 2019, que fue de 219,6, nótese que estamos analizando, estudiando la inflación de punta a punta de mayo del 2020 hacia atrás, hacia 12 meses hacia atrás, hasta mayo del 2019, y analizar qué es lo que ocurrió. Y así, mes a mes, anualizamos la inflación mes a mes, para luego aplicar la siguiente fórmula. Inflación anualizada mayo del 2020 es igual al IPC de mayo 2020 menos el IPC de mayo 2019, todo en función del IPC de mayo 2019, y esto multiplicado por 100. Al reemplazar los valores, concluimos en que la inflación anualizada de mayo del 2020 fue del 43,4%. Es decir, la inflación
que se generó a lo largo de todo un año de mes contra mes. ¿De dónde obtuvimos esta información? Bueno, mayo del 2020 fue de 314,9 y mayo del 2019 el IPC fue de 219,6. Pasemos ahora a la inflación acumulada. Dijimos que existían dos métodos. El primer método es el siguiente. Si quisiéramos calcular cuál fue la inflación acumulada de los primeros 6 meses del año 2022, necesitaríamos conocer lo siguiente. El IPC de diciembre de 2021, que fue de 582,5. El IPC de junio, por tratarse del sexto mes del año 2022, que fue de 793,0, para luego aplicar la siguiente fórmula. La inflación acumulada de junio 2022, o mejor dicho, hasta junio del 2022, es igual al IPC de junio 2022 menos IPC de diciembre de 2021, todo en función del IPC de diciembre de 2021, y todo esto multiplicado por 100. Al reemplazar la información, nos da que la inflación acumulada en los primeros 6 meses del año del 2022 fue de 36,2%. ¿Sí? Recordemos este dato, 36,2, para luego estudiar lo que sigue, que es el segundo método. Pero antes recordemos de dónde obtuvimos esta información. El IPC de diciembre del 2021, que nos dio 582,5, el IPC de junio del 2022, 793,0, y ahora sí, para calcular la inflación acumulada, en este caso el segundo método, si quisiéramos calcular entonces cuál fue la inflación acumulada de los primeros 6 meses del año 2022, y ojo este detalle, cuando se desconoce el valor del IPC de ellos, necesitaríamos conocer lo siguiente. La inflación de enero del 2022, que fue de 3,9%, y esta información que viene en porcentaje, si la convertimos en tanto por uno, es decir, dividimos 3,9 dividido 100, nos da 0,039. Necesitamos conocer la inflación de febrero del 2022, que fue de 4,7, al dividirlo por 100, nos da 0,047. La inflación de marzo del 2022, que fue de 6,7%, la dividimos por 100 y nos da 0,067. Lo mismo con la inflación de abril, que fue de 6,0, al dividirlo por 100 nos da 0,060. La inflación de mayo del 2022, que fue del 5,1%, que al dividirlo por 100 nos da 0,051. Y finalmente la inflación de junio del 2022, que fue de 5,3%, que al dividirlo por 100 nos da 0,053. Es decir, que para este segundo método necesitamos conocer la inflación de los meses que queremos acumular. En este sentido, queremos acumular la inflación de los primeros 6 meses del año 2022, con lo cual necesitamos saber la inflación de cada uno de esos meses. ¿Para qué? Para aplicarlo en esta fórmula. Inflación acumulada es igual a la suma de 1 más la inflación del primer mes, en este caso en tanto por 1, por la inflación del mes 2, por la inflación del mes 3, y así sucesivamente hasta el mes que se quiera acumular. Todo eso menos 1 por 100. Al reemplazar esta información nos queda 1 más 0,039 por 1 más 0,047 por 1 más 0,067, así hasta los primeros 6 meses. Y esto nos da 1,039 por 1,047 por 1,067 y así hasta el final. Y cuando multiplicamos
todos estos valores nos da como dato 1,3616. Si le restamos 1 y le multiplicamos por 100, nos queda 0,3616, que al multiplicarlo por 100, nos da que la inflación acumulada es del 36,2%. Nótese que hemos redondeado a un decimal. ¿Por qué? Porque, esto cabe aclararlo, el INDEC siempre informa el valor de la inflación con un decimal. Bien, pasemos ahora, por último, al tipo de inflación promedio mensual. Entonces, si quisiéramos calcular cuál fue la inflación promedio mensual de un determinado año, en este caso el año 2021, la fórmula es la siguiente. Inflación promedio mensual del año 2021 es igual a 1 más, debemos conocer el valor de la inflación de todo ese año, en este caso del 2021, y todo esto elevado a la 1 sobre 12. ¿Por qué 1 sobre 12? Porque son 12 los meses que estamos estudiando, todo un año, menos 1 por 100. La inflación del año, de todo un año, del año 2021 fue de 50,9, que al dividirla por 100 nos da 0,509. Entonces, aplicándolo esta información en la fórmula, nos queda que la inflación promedio mensual del año 2021 es igual a 1 más 0,509 elevado a la 1 sobre 12, menos 1 por 100. Al hacer este cálculo, nos da que la inflación promedio mensual del año 2021 fue de 3,5%. O en otras palabras, el promedio de la inflación que existió a lo largo de todo el año 2021 fue de 3,5%. Bien, algunas reflexiones finales o dándole un cierre a este video. Hemos estudiado entonces cómo el INDEC calcula la inflación, en este caso apoyándonos en un modelo acotado, en este caso de 4 productos, y conocido los precios de esta canasta de nuestro modelo acotado para los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, tomando en este caso como mes base al mes de marzo. Recuerden que el INDEC tomó para esta nueva versión de cálculo de la inflación el mes de diciembre del 2016. Arrancamos con el valor del IPC, valor 100 en diciembre del 2016 y todos los distintos valores hasta el presente de este video, ¿sí? Y las distintas formas que hemos aprendido a calcular: inflación mensual, inflación anual, anualizada, acumulada a través de estos dos métodos, y la inflación promedio mensual. Ahora, de todo esto también podemos volver a hacernos una pregunta. ¿Es todo lo que podemos estudiar con respecto al tema de inflación como fenómeno económico? Hemos notado en nuestra experiencia diaria que los precios de una canasta de productos y servicios varían en relación al mes anterior. Entonces cabe preguntarnos o dejar planteado la pregunta: ¿cuáles son las causas que hacen que los precios de un conjunto de productos y servicios varíen de un mes en relación al anterior? Se los dejo como inquietud para que lo piensen y como consecuencia de esto que lo estudien a este fenómeno. En este sentido les adelanto que hay dos corrientes de pensamiento. La primera corriente de pensamiento dice o postula que la inflación es un fenómeno monetario, que como consecuencia de la emisión monetaria se genera inflación. Y hay otra corriente de pensamiento económico que dice que la inflación es un fenómeno multicausal, que son muchas las causas que generan inflación. Tanto uno como otra corriente es necesario conocerlos, estudiarlos, para acercarnos
mucho más a este tema, para luego sí poder estudiar con más intensidad, con más profundidad, otros temas de orden económico. Bueno, entonces les dejo planteado la inquietud y nos vemos en otro video de similares características. Saludos.